Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 5. Normalmente un aprendiz debía esperar la aprobación de un maestro antes de llevar a cabo cualquier acción drástica, pero nada de aquella situación era normal. Reed fue a los intercomunicadores. ¡A todas las naves! Acérquense a la estación para un atraque inmediato. Tienen 4 minutos para el lado seguro de la estación, lejos de la estrella. Enviaremos órdenes de embarque pronto, después de haber comprobado la estación. ¡Vayan allí ahora mismo! Las coordenadas aparecieron en el panel de Leox y asintió. Gracias, Sheode. Entrando. La nave se movió tan rápido que la gravedad no tuvo tiempo de compensarse, lo que provocó que Reath se deslizara al extremo opuesto del puente de mando. Por lo visto, el Jedi Senior también había sido tomado por sorpresa, a juzgar por los golpes sordos y los uff que oyó y que procedían del camarote principal. En cuestión de segundos, las otras naves quedaron a la vista. Todas se dirigían al pequeño trozo de seguridad situado detrás de la estación, hasta que una, la más pequeña, aflojó la marcha. Es la nave de Nan, ¿verdad? Cuando Afi asintió, Reed se encargó otra vez de las comunicaciones. Nan, tienen que darse prisa. Nos ha fallado el motor, tenemos que repararlo y no hay tiempo. Reed se volvió hacia Leox. ¿La nave tiene rayo tractor? Negativo. Leox pensó un momento. Lo que tenemos es un cable de remolque. Ve hacia la nave de Nan, dijo Reed. Afi le lanzó una mirada y Reed pensó entonces que los Jedi estaban dispuestos a arriesgar la vida por los demás, pero los civiles no estaban necesariamente igual de comprometidos que ellos. Tampoco era justo esperar que lo estuvieran. La gente tenía el derecho a proteger su propia supervivencia. Antes de que Reed pudiera hablar, Afi ya había accionado el botón para preparar el cable de remolque y Leox giró bruscamente hacia la nave de Nan. Se oyeron más golpes sordos desde la parte de atrás y una preocupada Orla Yareni fue hasta allí y se agarró al marco de la puerta. Por los 7 infiernos, ¿qué ocurre? Estamos huyendo de una erupción solar, dijo Reed. Hay una nave que necesita ayuda para ponerse a salvo. Entiendo. Orla salió de su estado de ánimo al instante. ¿Qué puedo hacer? Leox le contestó. La radiación solar está a punto de inundar todo este sistema. Para todos salvo los Misi, esta estación es el único lugar seguro. Por eso tenemos que preparar los exotrajes. Afi intervino. Y también hay que presentar el orden de embarque para todas las naves y evitar así que todo el mundo intente subir a una cámara de descompresión al mismo tiempo. Orla se puso manos a la obra enseguida. Reed solo podía estar allí y observar cómo se acercaban a la nave penosamente pequeña perteneciente a Nan y su tutor. Parecía aún más destartalada de cerca. Era evidente que la habían montado a partir de fragmentos de otras naves. Como un proyecto para un día de lluvia de los Ugnaughts, pensó Reed. Luego lo retiró mentalmente. Aquellas personas hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Merecían respeto por su ingenio. Preguntó. ¿Cuánto nos tenemos que acercar para conectar el cable de remolque? No demasiado, dijo Leox. A continuación lo demostró lanzando el cable. Cruzó el espacio vacío antes de chocar con el casco de la nave de Nan. Con un brillo de energía, la abrazadera electromagnética se sujetó. Muy bien. Ahora solo falta que lleguemos a la estación antes de que la incineración nos reduzca a átomos. Reed intentó que no se le notara la reacción, pero no lo hizo demasiado bien, ya que Afi soltó. No asustes a los marineros de agua dulce. Solo nos quedan 45 segundos, dijo Leox, y Afi se quedó boquiabierta. Por lo visto, la situación era tan aterradora como Reed había pensado, pero Leox, y posiblemente Geode, los condujo alrededor de la curva de la estación esférica 2 segundos enteros antes de que el espacio exterior se llenara de un destello de luz blanca y brillante. Reed se cubrió los ojos con el brazo y aún así casi se quedó ciego durante un momento. Cuando volvió a ver más o menos otra vez, dijo, «Eso quiere decir que lo hemos conseguido, ¿verdad?» Leox se puso las manos detrás de la cabeza. «¿Soy bueno?»
Antes de que pudieran subir a bordo de la estación, un equipo de embarque tenía que asegurarse de que el interior fuera seguro. Des había pedido ir primero. Afi aceptó ir en representación de la tripulación de la nave. Reed se ofreció voluntario de buena gana, aunque tenía preguntas. ¿Deberíamos hacer alguna exploración más? Podría haber dimensiones de esta estación que no comprendemos, riesgos que no hemos adivinado. Por eso lo llaman aventura. Death ya estaba volviendo a revisar los parámetros en su equipo de muñeca, acercándose nervioso hasta la cámara de descompresión. Ya hemos comprobado la atmósfera, así que ya sabemos que podemos respirar. Cualquier otra cosa ya la veremos cuando aparezca. Mientras Leox hacía maniobras con cuidado para poner la nave en posición de atraque en el anillo central, Reed preguntó a Afi: ¿Han explorado muchos sitios antiguos abandonados? ¿Hay muchísimas cosas como esta ahí fuera? No. Esta es la primera vez, respondió Afi alegremente, como si hubiera cero posibilidades de que estuvieran a punto de morir. Quizá fuera cierto. Míralo de esta forma, se dijo Reed para sus adentros. Haces investigación con fuentes primarias. Consigues la información directamente de la fuente para compartirla con los demás posteriormente. Ayudaba a pensar que la última fase de aquella tarea sería simplemente dejarlo todo por escrito. Su cámara de descompresión se abrió de golpe. La luz entró, casi cegándolos al principio, y por un momento Reed temió que hubiera una erupción solar. Sus ojos se debieron ajustar a la luz más despacio que los de Des, porque susurró: ¿Mirarías eso? Un instante más tarde, Reed también lo vio. Un túnel conducía del anillo cuadrado y utilitario directamente a la esfera central de la estación en sí. Mientras los tres caminaban a través del túnel, se dio cuenta de que era transparente, lo que creaba la ilusión de que estaban suspendidos en la oscuridad del espacio. Nunca había experimentado nada parecido, pasear a través de un mar de estrellas. El vértigo lo amenazó por un momento, pero enseguida desapareció por la absoluta fascinación que sentía. Reed se sentía atraído tanto por las vistas espectaculares que lo rodeaban como por lo que veía más adelante, una vegetación abundante. Salieron en la esfera central, que incluía cabinas y kioscos en múltiples capas de pasarelas. Quizá en el pasado hubieran sido talleres, laboratorios, todos abiertos a la esfera cristalina que formaba el cuerpo de la estación, y todo estaba cubierto por enredaderas. Y helechos, y musgo. Incluso un par de árboles. Las plantas se extendían por todas las vigas, subían por cada una de las paredes. Había más flora de la que Reed veía en un año en Coruscant. ¿Cómo?, murmuró Reed mientras caminaban y los tallos crujían bajo sus pies. ¿Cómo es posible? Death señaló hacia la luz resplandeciente del núcleo, un pequeño conjunto de baterías de alimentación hexagonales sobrecargadas colgando en campos de energía. Luz y calor autogenerados que abastecen la estación. Las plantas se encargaban de todo lo demás. Es precioso. Afi respiró, caminando hacia adelante con la cara hacia la luz. Reed estaba de acuerdo. Pensaba que entraría en un lugar amenazador y diabólico y había entrado en un jardín en órbita. Seguro que la estación tenía un jardín botánico, reflexionó mientras seguían andando, para que les proporcionara oxígeno y comida y ayudara a los viajeros a relajarse y todas esas cosas. Y después de que la estación fuera abandonada, las plantas se hicieron con el control. Sí, eso parece, dijo Des. Después respiró hondo y sonrió. El aire no solo era respirable, sino que también olía de maravilla, fresco, dulce. Miren allí. Parece que las plantas han tenido ayuda. Siguiendo el dedo con el que señalaba Des, Reed vio movimiento dentro de la vegetación. Apareció un pequeño droide, un modelo de jardinero Antique 8T, que parecía la cabeza de un astromecánico. Los finos instrumentos de metal que sobresalían de uno de sus paneles parecían estar ocupados polinizando unas flores con forma de campana naranjas y violetas. Apareció otro 8T más cerca, que se encargaba de la misma tarea. No se fijaron en los intrusos, su programa solamente trataba del cuidado de las plantas. Por lo visto, los droides habían hecho su trabajo de forma admirable. ¿Deberíamos hacer un estudio botánico?, preguntó Reed. ¿Catalogar todas las formas de vida que hay aquí, averiguar si hay alguna que no conozcamos actualmente? Eso es un trabajo de droides, dijo Des. Y no es nada urgente. Personalmente, me gustaría ver mejor las otras cosas que los sintientes dejaron atrás. Como eso. Señaló hacia un terreno especialmente denso con hojas que revelaba una forma que había estado casi oculta detrás de ellos.
una estatua de una figura humana o, como mínimo, humanoide, tallada en algún tipo de piedra y cubierta con un material dorado mate que reflejaba la luz. Aquella figura vagamente femenina llevaba un tocado tallado con elegancia, con incrustaciones de cristal de colores o piedras preciosas de verdad, y tenía los brazos cruzados sobre el pecho. No se parecía a ninguna divinidad mitológica ni a ningún héroe folclórico que conociera, pero Reed estaba emocionado igualmente. Aquello era una ventana a la historia, a la leyenda. Pero detrás de aquella emoción acechaba un escalofrío, una sombra. Mirando fijamente a la estatua, dijo, ¿lo notas? Sí, dijo Des con un tono más reflexivo. La sombra. Puede que no signifique nada. O puede que sí, no pudo evitar pensar Reed. Afi Hollow tampoco entendió de qué sombra hablaban Des y Reed, cosa que no tenía sentido porque todos estaban bañados por la luz, ni le importaba. El misticismo que pregonaban aquellos magos monjes era solo ligeramente interesante para ella. En cambio, la estación le parecía fascinante. No por las antigüedades que los Jedi ya estaban adulando, sino por objetos mucho más recientes que esos. La mirada aguda de Afi se había fijado primero en varias herramientas del viajero espacial, esparcidas por una esquina. Estaba claro que llevaban un tiempo abandonadas, pero no lo suficiente para que crecieran enredaderas sobre ellas. El musgo que tenían debajo todavía parecía sano y verde, así que no podían llevar allí más de unos meses, o quizá un par de años. Afi no era precisamente una experta en musgo. Puede que Geode lo supiera. Sin embargo, estaba segura de que no hacía mucho tiempo que otros viajeros habían pasado por la estación. Probablemente algunos de ellos habrían sido pilotos del gremio Vine. Si no, ¿por qué iban a estar las coordenadas del sistema preprogramadas en el ordenador de la nave? Sin duda, no había nada remotamente interesante que encontrar por allí. Incluso desde el punto de vista del espacio abierto, aquella área era un páramo. Seguramente el gremio habría utilizado aquella estación para algo en algún momento o no sería uno de los lugares indicados en su computadora de navegación. Hay cientos de lugares, se recordó a sí misma. Quizá incluso miles. Nunca los hemos contado. ¿Para qué? Algunos de esos datos puede que sean antiguos, que se hayan quedado obsoletos para el funcionamiento actual del gremio. Scover lo construyó todo a partir de la computadora de navegación preexistente, de cuando creó el gremio al principio. Entonces recordó que Scover podría estar muerta o herida en ese momento debido a un desastre mucho mayor que cualquier cosa que hubieran visto antes, y se le partió el corazón otra vez. Para los Jedi, aquel desastre suponía una preocupación grande pero abstracta. Para ella, era intensamente personal. Recordar lo duro que había trabajado su madre adoptiva para construir su flota de transporte hizo que Afi tuviera una esperanza feroz en que Scover estuviera viva. Se merecía vivir, recoger los frutos de todo aquel esfuerzo, pero también los otros que habían muerto en el desastre probablemente merecían vivir. El destino era demasiado cruel para prestar atención a lo que merecía la gente. Des estaba estudiando la inscripción en la estatua de arenisca. Reed preguntó, ¿la puedes leer? No, no está escrito en Aurebesh y los grupos de glifos no parecen idioma básico, dijo Des. Pero hay algo que me resulta familiar, me recuerda a un par de lenguas antiguas que estudiamos. Un erudito podría traducirlo. Por suerte tenemos uno a bordo. Afi tenía la duda de si debía mencionar las herramientas. A los Jedi no parecía importarles quién hubiera usado la estación recientemente, así que decidió guardarse la información para sí misma de momento. Cuando tuviera la oportunidad de encontrarse con Leox o Jode a solas, podrían hablar de eso y decidir qué debían saber los Jedi y qué no. Cuando Comac vislumbró la pequeña nave que se acercaba a ellos a una 10ª parte de su fuerza, sintió empatía, casi ternura. La habían montado a partir de como mínimo 4 o 5 naves totalmente distintas entre sí. ¿Qué pobreza podría haber inspirado aquello? Al menos, la necesidad desesperada se había unido con la innovación decidida. Donde casi todo el mundo se habría considerado atrapado y limitado por su planeta, aquellas personas habían encontrado su propio camino a las estrellas. En cuanto obtuvieron la confirmación de que todas las especies a bordo podían respirar dentro de la estación, Comac indicó que aquella nave variopinta podía atracar en la cámara de descompresión más próxima y fue a saludar a sus navegantes junto a Orla. El trío de exploración inicial volvió para estar junto a ellos cuando se abrió la segunda cámara de descompresión. Oh,
Vaya, murmuró Nan mientras caminaba. Era incluso más diminuta de lo que parecía en la pantalla. Apenas medía más de 1,5 metros, llevaba un vestido raído, pero de colores, y tenía el pelo oscuro con mechas azules, un destello de vida y luminosidad. Es como mi terrario, pero es tan grande que se puede andar por dentro. Sí, igualito, dijo el anciano Zabrak cojeando tras ella, riéndose. Su ropa estaba igual de raída que la de ella, y su bastón tenía innumerables muescas talladas como recuerdo de algún tipo de vida que Comac apenas podía imaginar. Hola, me llamo Haig y por lo visto han conocido a Nan, que está bajo mi tutela. Comac Vitus, caballero Shedi. Extendió la mano para estrecharla con Haig, una costumbre que, por suerte, parecía igual de habitual en la frontera que en casa. Bienvenidos. Dejen que les presente a mis compatriotas, Des Rydan, Orla, Yareni, Rith Silas y Afi Hollow. Esperamos convertir esta estación en un refugio para quienes se queden abandonados por el cierre del hiperespacio. ¿Se encargan de esto? Muy bien, no me importa decir que os estamos agradecidos. Apenas tenemos provisiones a bordo para 3 días. Yo no necesito mucho, pero la pequeña... Creo que las naves de transporte más grandes nos ofrecerán comida adecuada a todos, dijo Comac. Suponiendo que estén dispuestos a compartirla y que las vías del hiperespacio no estén cerradas mucho tiempo. Pero no tiene sentido que se preocupen por eso, pensó. De momento, pónganse cómodos. Orla saludó con la cabeza, pero pasó por delante de Comac y volvió a la nave por motivos que no detalló. Los viajeros no se sintieron ofendidos porque se fuera. Nan, en concreto, parecía encantada de haber encontrado a personas de su propia edad. No era de extrañar. Comac no estaba familiarizado con la esperanza de vida de los Zabrak, pero Haig tendría como mínimo unas cuantas décadas más que ella. Mirando alternativamente a Rith y Afi, Nan les preguntó, ¿Ustedes dos también son caballeros Jedi? Afi hizo un sonido que Comac decidió no interpretar como grosero. Yo soy la copiloto de la nave. Yo seré caballero Jedi algún día, dijo Reed, pero de momento todavía soy Padawan. Estudio los caminos de la fuerza. A Nan se le iluminó la cara. He oído historias sobre los Jedi. ¿Me puedes contar más cosas sobre tu orden? ¿Cómo aprenden a hacer las cosas que hacen? La curiosidad sobre los Jedi era grande en la región de la frontera, de formas buenas y malas. Comac esperaba causar una buena impresión a partir de aquel momento. De todas formas, sospechaba que el interés de Nan se debía tanto a la cara agradable de Reith como a los Jedi. Probablemente mucho más. Como hacían siempre los Jedi de más edad cuando observaban aquellas interacciones entre los jóvenes y los que no eran de la Orden, Comac pensó, me temo que alguien tendrá que decir a Nan que los Jedi no. Bueno, será mejor dejar que Reith trate el tema cuando surja. Orla fue a su lado. Oye, sé que tienes que pensar en muchas cosas ahora mismo, dirigir al grupo, organizar a los refugiados cuando suben a bordo. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó Comac. Orla arqueó una ceja con tanta brusquedad que podría haber cortado el aire. Me refiero a que puedes delegar tus otras funciones, pero no tu conocimiento sobre objetos antiguos. Des ha señalado que este sitio está a rebosar de tecnología antigua y de estatuas que aún lo son más. Tienen inscripciones, en lenguas desconocidas. Orla dijo todo aquello como si hubiera contado a un niño emocionado los dulces que había en la fiesta o a un fan de las carreras que el gancho de neutrinos está en el hangar de al lado. Pese a que Comac solía ser muy moderado con sus intereses, Orla había llamado su atención. ¿Lenguas totalmente desconocidas? Una, como mínimo. Death dice que le recuerda un poco al alderaaniano antiguo. Podría equivocarse, claro. Los ojos de un experto verían mucho más. Entonces, dejo que Des y Reed se ocupen del embarque en la estación por el momento. Puso una mano en el hombro de Orla. Ve tú primero. Después de andar varios pasos, Orla dijo en voz baja. Al principio me desconcertó un poco que hubiera un accidente en esta área del espacio y una nave que no conocíamos bien. Yo también le he dado vueltas al asunto, contestó Comac. Casi nunca pensaba en aquel capítulo de su pasado. El paralelismo entre aquella misión y la primera en la que Orla y él habían participado era algo que quería ignorar durante el tiempo que durara el desastre. Por lo visto, Orla no tenía la intención de dejar que olvidara el tema. No esperaba menos de ella. Comac prácticamente podía ver las palabras flotando en los labios de Orla. Pero antes de que ella pudiera ahondar en el tema, se detuvo y dijo, ¿Lo sientes? ¿Notas? ¿La sombra? ¿El escalofrío?
Reith y Des también lo han notado. Es la oscuridad, dijo Comac. Yo también la he sentido. Hay algo en esta estación que está destinado al lado oscuro. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.